Muy buenas tardes a todos, un saludo, un gusto saludarles nuevamente aquí eh, en en nuestras reuniones. Y bueno, vamos a comenzar. Ya leímos nuestra cita en Romanos 12:3. No pierdan el, el texto, ahorita lo vamos a analizar. Hemos titulado nuestra reflexión autorretrato, ¿sí? Y bueno, esta imagen que vemos aquí en la pantalla es una imagen o algo a lo que estamos ya muy acostumbrados, ¿no? Hoy en día, este, muy probablemente las personas de más edad antes, pues yo creo que se les hacía raro, ¿no? Cuando veían a los más jóvenes hacer esto, pero ya también le entraron, ¿no? A la moda, creo yo. La mayoría, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados. Es muy común ver, sobre todo en lugares que tienen algo especial, ¿no? Algo de bonito, ver a las personas tomándose fotos. Por ejemplo, si ustedes van de vacaciones por ahí a un lugar, a la playa, por ejemplo, van a ver un montón de personas tomándose fotos, ¿no? O alguna ciudad, algún lugar que tiene algún atractivo, ¿no? Este, incluso es muy común también, por ejemplo, hasta en los museos ver a las personas haciendo esto, algo que no era común, ¿no? La gente iba, por ejemplo, a un museo o una exposición pues a disfrutar de lo que había ahí, ¿no? De las exposiciones, ¿no? Precisamente de las pinturas, de, no sé, las esculturas, de los ah, eh, descubrimientos arqueológicos, etcétera. Y ahora esta escena que vemos aquí es algo muy típico, ¿no? Por ejemplo, incluso en museos donde a veces ya está el objeto ahí en cuestión pasa a segundo plano, ¿no? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de esto. Y esta palabra que tenemos aquí en en la pantalla también, a lo mejor hace algún tiempo no sabíamos a qué se refería cuando la escuchábamos, la palabra selfie, pero creo que también ya la mayoría la domina, ¿no? Este, ¿qué quiere decir? Bueno, proviene del inglés esta palabra, del inglés self, que significa como uno mismo, ¿no? Self o auto, como el prefijo que usamos en español de auto, este, y es como un diminutivo, ¿sí? De esta palabra. Entonces, de ahí proviene. Se hizo muy popular esta palabra por ahí en el año 2003, ya hace como 20 años, 21 años, casi ya 22. Eh, Fue cuando se empezó a hacer popular esta palabra. Pues al principio yo creo, les digo, la mayoría o la gente más adulta no sabía ni qué onda con esa palabra, ¿no? Era una palabra más de los jóvenes. Y hasta el año 2013, o sea, ya después de 10 años, fue incluida ya en el diccionario del idioma inglés. eh, y se convirtió, por ahí hay un dato que se convirtió en la palabra del año, ¿sí? Año 2013. Eh, y bueno, a pesar de que para la mayoría de nosotros era una palabra nueva en ese tiempo, que a lo mejor ni siquiera sabíamos a qué se refería, resulta que no era tan nueva como pareció. Miren, en 1839 se tomó la primera selfie que se conoce, que es esta que tenemos aquí en la pantalla, por este joven, Robert Cornelius. Hizo este autorretrato precisamente, así que podríamos traducir esta palabra como es un autorretrato, ¿sí? Selfie. Pero bueno, ahora sí le llamamos, ¿no? Este, Así que, pues como vemos, ya tenía muchísimos años, ¿no? De existir este término, o al menos la actividad, como tal, desde hacía ya muchísimos años, ¿no? 1839,
selfie. No sé si tenemos idea de esto. Y bueno, este, hay algo interesante con esta actividad de tomarse fotos de uno mismo, porque, miren, dicen por ahí algunos estudiosos, en este caso, esta psicóloga, maestra de psicología en Inglaterra, Juliana Mazzoni, dice, estas fotos reflejan una tendencia narcisista, ¿sí? Dice que nos lleva a hacer cosas, miren, como lo siguiente, dice, hacer gestos forzados o sonrisas artificialmente amplias. Y yo creo que nos ha pasado incluso a lo mejor a nosotros, ¿no? O lo hemos visto en alguien, que realmente estamos como fingiendo, ¿no? Cuando tomamos una foto, porque podemos a lo mejor no estar muy contentos en ese momento, pero sonreímos, ¿no? Nada más para la foto. Es algo como lo que sucede, por ejemplo, con las modelos, que están acostumbradas, por ejemplo, a eso, ¿no? A estarse, a que las estén fotografiando. Eh, por ahí en alguna ocasión escuchaba una entrevista de una modelo que decía que la mayoría de la gente pensaba que ella siempre estaba feliz. Entonces, gente que la empezó a conocer, pues vieron otros detalles, ¿no? En su vida y le preguntaban, yo pensé que eras una persona feliz. ¿Por qué? Pues porque eres famosa, porque tienes dinero, por esto, por lo otro. Y aparte, pues dice, siempre salgo sonriendo en las fotografías, dice, y creen que esa soy yo, dice, pero no es así, dice, yo de repente tengo problemas, tengo tristezas también, me siento desganada, con sueño, lo que sea, y no siempre, dice, tengo esa sonrisa, ¿no? Entonces, algo así nos está sucediendo ya a nosotros, pero ya en nuestra vida cotidiana. Fingimos, ¿no? Cuando hacemos este tipo de fotografías, dice aquí, creamos una identidad distorsionada, ¿sí? En base a la imagen que queremos dar a los demás, ¿sí? Porque generalmente esas fotografías no las hacemos para nosotros, sino como para mostrarlas, ¿no? Para publicarlas en las redes sociales. Entonces, pues tenemos que dar la mejor cara, ¿no? Y hay algo interesante también aquí que se menciona, que incluso algo que a lo mejor ni siquiera nos poníamos a pensar, que cuando se hacen estas fotografías dice causamos daños a terceros. Y podemos decir, ¿en qué sentido? Generalmente, o al menos lo más marcado, puede haber diferentes tipos de repercusiones, ¿no? Con este tipo de fotografías. Pero la principal que mencionan los que han estudiado esto es que se causa envidia en otras personas, no en todos, obviamente, pero en muchos se causa envidia. ¿Por qué? Porque, precisamente porque estamos mostrándonos como que estamos muy contentos, felices, que estamos en un lugar, privilegiado, etcétera. Y, o no sé, presumiendo a lo mejor algún logro también. Entonces, todo eso, hay personas a las que no les agrada eso, ¿sí? O sea, no les causa gusto, ¿sí? Al contrario les causa envidia. Les puede causar también inseguridad a otros, ¿sí? Por el hecho como les decía ahorita, como que montamos una escena, que es a lo mejor es irreal, ¿no? Y la gente que a lo mejor no tiene mucha, ¿cómo podríamos decir?, seguridad o autoestima, así, o autoestima sana, se siente insegura, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que podemos causar con esto. Y eso entre muchas otras cosas, ¿no? Con las que podemos afectar a los demás. Y usted puede decir, bueno, y a mí qué me interesa lo que piensen los demás, porque eso es lo que finalmente pensamos. No las veas mis fotos, ¿no? Y se acabó. Pero bueno, creo que al final todos somos responsables de eso, ¿sí? Porque si a esas vamos, pues lo siento, pues tampoco las publiques, ¿no? Esas imágenes. Pero bueno, esto es algo que sucede.
Y menciona por aquí otra psicóloga que de hecho ha escrito, me parece que tiene un libro acerca de este asunto. Eh, Dice lo siguiente, miren. Dice que ella, bueno, hizo por ahí un estudio, en su libro menciona esto, y ella se dio cuenta de que este asunto del narcisismo en las últimas décadas se disparó este trastorno porque se considera como un trastorno. Es decir, que empezamos como a perder a distorsionar la realidad, ¿sí? Como cualquier trastorno mental. A lo mejor no lo sentimos así, ¿sí? Pero eso es lo que sucede. Porque, bueno, por ejemplo, tenemos una herramienta que llamamos filtros, ¿de acuerdo? Así que, por ejemplo, si tú sientes que necesitas darte un retoque por ahí o cambiar algo en tu físico, al menos en lo físico, puedes hacerlo sin problemas, ¿sí? Te puedes ver más joven, te puedes ver, no sé, sin arrugas, con otro corte de cabello, otro color de cabello, más delgado, delgada, etcétera, ¿sí? Y ya, ya hay filtros para eso, ¿no? Para todo hay. Este, entonces, estamos distorsionando la realidad. Prácticamente nos hacemos ahí cirugías, ¿sí? Algo así sucede, pero pues de manera digital todo. Así que dice que esto ha aumentado, ella lo compara a una epidemia, dice, y ha crecido al mismo ritmo que la obesidad. Es el problema de la obesidad. eh, Ella lo equipara en cuanto a la cantidad de personas afectadas con esto, ¿sí? Y entre más pasa el tiempo, lo vemos ya más marcado, ¿no? Y extendido por todos lados, les digo, incluso generaciones de personas que no estaban muy relacionadas con la tecnología, ahorita ya también le entraron, como decimos ahorita, ¿no? Y menciona también por ahí que en un periodo de 7 años, fíjense bien, 259 personas murieron accidentalmente buscando, dice, tomar, o tener la mejor toma de su autorretrato, ¿sí? De su selfie. Y a lo mejor ustedes han leído por ahí, alguna noticia o han visto de que es real, ¿no? Que hay gente que ha muerto intentando tomar una foto perfecta, ¿no? Y generalmente, pues en lugares algo peligrosos, ¿no? Por ahí, no sé, en algún desfiladero, un barranco, en el mar o donde sea, donde exista cierto riesgo, ¿no? Y han muerto. Entonces, a eso nos ha llevado este asunto, todo por tener esa imagen, ¿no? Por obtenerla. Y obviamente por intentar por intentar ser admirados por otros, ¿sí? Para que la gente pues vea esas imágenes, ¿no? Entonces, este trastorno, lo tenemos por aquí, se le llama narcisismo. Yo creo que hemos escuchado algo de eso. ¿De dónde salió ese término? Bueno, proviene de una historia de la mitología griega, de un personaje que, como su nombre lo dice, se llamaba Narciso, ¿sí? Y bueno, él nos dice por ahí el relato que era muy hermoso físicamente. Y un día se vio por ahí, vio su reflejo en un estanque de agua y dice la historia que se enamoró de sí mismo, ¿sí? Se vio en el agua, vio su reflejo, así como nos vemos en un espejo, y se dio cuenta de que estaba guapo, ¿sí? Y se quedó tan embelesado, dice que permaneció en ese lugar. Y dice el relato que pues muchas chicas andaban detrás de él y pues, no les hacía caso, ¿sí? Por estarse él admirando, así como vemos aquí en la imagen, se empezó como a aislar del mundo hasta que dice que murió intentando abrazar su reflejo, se ahogó, ¿sí? Y dice ahí el relato que su cadáver se convirtió en flores, que dice desde entonces llevan su nombre,
no sé si tienen por ahí o las conocen estas flores. Eso es lo que dice, ¿no? Esta leyenda. Pero lo que destacamos aquí es esto, ¿no? De que este personaje se enamoró de sí mismo por su belleza y de ahí viene el nombre de ese trastorno, ¿no? El narcisismo. Y entonces dicen por aquí estas psicólogas, estas estudiosas, que este asunto del narcisismo, que a lo mejor hace algunas décadas no era tan común, a lo mejor ni siquiera lo escuchábamos, hoy yo estoy seguro que en algún lugar lo hemos oído, ¿no? Porque se dice que es como una epidemia, ¿no? En el mundo, este, probablemente hasta nosotros hemos caído en eso, este, porque esto no hace distinción de personas, ¿vale? Usted puede decir, no, pero yo soy cristiano, no le hace, ¿sí? También existe esto en el cristianismo. Eh, Incluso lo podemos ver hasta en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de la religión, ahorita que hablábamos, ¿no? De los fariseos, por ejemplo, ellos tenían este asunto, ¿sí? Este, eran personas narcisistas ellos. Y podemos decir, bueno, pero es importante tener una buena autoestima, ¿sí? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que se requiere, ¿no? La autoestima, Dios mismo lo dice, ¿sí? Y incluso Él eh, aunque no lo diga así con esta palabra de autoestima, Él nos invita a eso en su palabra. Y bueno, la autoestima dice aquí, la valoración que una persona tiene de sí misma, ¿sí? Cómo yo me percibo, ¿no? En cuanto al valor. Y dice que se manifiesta en la manera en que se aprecia, en que se respeta a sí misma y en que se acepta, ¿sí? O sea, en esos tres aspectos, en el valor, en el respeto y la aceptación, ¿vale? Eh, y nos dice, lo describe aquí como una fortaleza de una persona, la autoestima. Dice que tiene su repercusión o el resultado, lo podemos ver, por ejemplo, en la confianza que tiene esa persona en sí misma, su bienestar o salud emocional también. Entonces, es algo básico en nuestra vida. Y, o sea, pues, si queremos estar sanos emocionalmente, mentalmente, debemos de tener una buena autoestima, ¿sale? Y entonces podemos decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la autoestima y este trastorno que acabamos de mencionar, del narcisismo? Porque aparentemente podemos decir, bueno, una persona narcisista, pues, obviamente se ama, ¿no? Se quiere a sí mismo, ¿sí? Pero lo hace en ¿cómo podemos decir? Lo lleva a un extremo, ¿sale? Una exageración. Y nos dice por ahí la cita que leímos, les invito a buscar ahí en Romanos, Romanos capítulo 12 versículo 3 dice lo siguiente, nos dice Pablo, que dice, nos invita, ¿sí? A que dice que cada uno de nosotros, ¿sí? Nos hace un llamado a cada uno, dice, o más bien dice que ninguno tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. O sea, Pablo dice aquí, dice, sino hay que pensar de cada uno, dice, con moderación, con cordura, dice otras, versiones con mesura, con medida, ¿sí? Conforme a la medida que Dios, de fe, dice que Dios nos reparte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, precisamente aquí es donde Dios nos está diciendo que la autoestima es necesaria, ¿sí? Pero tiene que ser con medida, dice ahí. O sea, al momento que sobrepasamos un límite de autoestima, se convierte ya en algo negativo, en un trastorno, como decíamos ahorita, ¿no? Un trastorno de la realidad. Y ya en el tiempo de Pablo sucedía esto. No es un problema, ¿cómo podemos decir?, de hoy. O sea, eso ha existido siempre. Se ha disparado, dijimos ahorita, en grandes cantidades, ¿no? En nuestra época, pero es algo que siempre ha existido.
Y aquí Pablo le llamó la atención a la iglesia de Roma, algo había, ¿no? De esto, porque por algo lo está diciendo, ¿no? Dice Pablo, dice, no, no debemos de tener un concepto más alto del que debemos. ¿Sí? O sea, es bueno, dice, pensar, querernos a nosotros mismos, respetarnos, aceptarnos, pero todo debe tener una medida, un límite, un equilibrio, ¿sí? Y aparte nos pone ahí un parámetro, dice que es la fe, es decir, el conocimiento que tenemos, ¿no? De Dios, ¿sí? Es decir, dice, si tú conoces mucho de Dios, debes de tener ese equilibrio, ¿sí? Y entre más conoces, pues más todavía. Tenemos que ir mejorando y perfeccionándonos, ¿cierto? En la medida que crecemos espiritualmente. Entonces, eh, aquí la invitación es eso también, ¿no? De ir mejorando. Porque probablemente aquí Pablo lo dice entre líneas, ¿no? O sea, todos estamos como en niveles diferentes, ¿no? De espiritualidad, de crecimiento, de conocimiento de Dios. Entonces también nuestra autoestima, pues tiene diferentes niveles, ¿sí? Pero en el peldaño en que nosotros nos encontremos, esa autoestima debe ser equilibrada, ¿sí? Obviamente podemos ir mejorando y perfeccionando eso, pero ya sea que estemos en el primer escalón, en el segundo, en el tercero, debe de haber ese equilibrio. Por eso dice de acuerdo a esa medida de fe, ¿sí? Aquí el detalle es cuando eso se desequilibra, ¿no? Esa balanza, y entonces empiezo a distorsionar la realidad, nos dice por aquí. Y entonces surge lo que es una falsa autoestima, que es prácticamente lo del narcisismo, ¿sí? Y aquí vamos a ver aquí, en esta lista algunos detalles donde nosotros podemos evaluarnos, ¿no? A nosotros mismos, porque tal vez en algún momento hemos tenido algunos detalles de estos. No piensen en otras personas, no piensen en el vecino, en el compañero de trabajo, en el hijo. Vamos a intentar evaluarnos nosotros. Dice que, por ejemplo, cuando empezamos ya a distorsionar nuestra realidad, dice, tenemos una necesidad constante de admiración. Y algo en lo que se refleja mucho esto es en la actividad en las redes sociales, por ejemplo. Sí, generalmente una persona que ya empieza a distorsionar su realidad, es una persona muy activa en las redes sociales, ¿sí? Y en publicar. Siempre, no necesariamente las selfies, como decíamos ahorita, puede ser, sí, que son imágenes, pero también en opiniones, no sé, lo que sea, ¿no? El chiste es estar como constantemente haciéndose presente. Y dice aquí, el sentir que se merece un trato especial. Este, y aquí también podemos empezar a ver cómo, todo esto lo reflejamos hacia afuera, ¿no? También, o sea, hacia la sociedad, este, donde nos damos cuenta de que ahorita así somos como sociedad, ¿sí o no? Exigimos tratos especiales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo merezco, porque pertenezco a algún grupo especial, porque tengo esta manera de pensar y tú me has de tratar de esta forma, ¿sí? De manera especial. Eh, no quiere decir que, que merezcamos un maltrato tampoco, ¿sí? Pero cuando sentimos que nada más por ser yo, ¿sí? O por ser lo que yo sea, merezco un trato mejor que a otras personas, es donde empieza el problema, ¿no? Dice aquí es también cuando esperamos el reconocimiento de superioridad, la mayoría de las veces sin, dice, sin haber logrado algo, como para decir que soy superior a alguien, ¿sí? Simplemente porque yo lo digo, ¿no? Porque yo creo que soy más bonito que los demás, porque creo que soy más inteligente, porque creo que pertenezco a un grupo especial. Dice aquí hacer también, esto es una característica, hacer que los logros, si es que los tenemos, logros, talentos, parezcan más importantes de lo que son, ¿sí? Y a veces aquí también, tiene mucho que ver a veces los papás, aquí con los niños, ¿no? Cuando los presumimos demasiado, ¿sí?
Cuando decimos, oye, ya viste a mi hijo cómo es bueno para esto y mira esto, y empezamos como a magnificar lo que hace, ¿sí? Dice aquí hacer que parezca todo más importante de lo que es. Entonces, a veces, por ejemplo, en el caso de padres e hijos, a veces los padres empezamos a formar niños de este tipo, ¿sí? Con una falsa autoestima, con niños narcisistas, ¿sí? Pasar tiempo, dice aquí, con personas tan especiales como ella es algo muy común. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sufrimos de estos detalles, se nos empiezan a complicar las relaciones sociales. Ya no nos hallamos con casi con nadie, más que con personas muy similares a mí, ¿sí? Que son igual de especiales, dice aquí, que yo. Entonces ya empiezo como a ver a los demás así ya hacia abajo, empiezo a criticar, dice aquí, y a menospreciar a quienes considero menos importantes, menos inteligentes, menos guapos, ¿sí? O dice aquí también a aparentes enemigos, y esto lo vemos mucho también en esta sociedad, donde eh, eh, ahorita ya ven cómo hemos también visto esto y lo hemos platicado aquí, ¿no? Cómo la sociedad está fragmentada eh, en muchísimos grupos, ¿no? Y cuando alguien no tiene el mismo sentir, el mismo pensar que yo, en la actualidad lo vemos como un enemigo mortal, ¿sí o no? Y entonces, cuando yo soy así, que tengo una falsa autoestima, empiezo a atacar a otros, dice aquí, ¿sí? O sea, criticarlos o menospreciarlos, al que le va al otro equipo, al que le va al otro partido, al que le gusta este tipo de música, al que va a la otra iglesia, etcétera. Y las redes sociales se prestan mucho para esto, ¿sí? Que también lo hemos mencionado, ¿no? A lo mejor yo no me atrevo a decirle esas cosas a una persona en su cara, pero a través del teléfono o la computadora es lo más fácil, ¿no? Y no siento ninguna culpa ni remordimiento por eso. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo una verdad. Y dice aquí, aparte, dice, se sienten, las personas que son así, dice, se sienten menospreciadas con facilidad. Ellos, por ejemplo, dice aquí, son dados a esto, ¿no? A criticar, a menospreciar a otros, a insultarlos, pisotearlos, etcétera, pero no te puedes meter con ellos. No le puedes hacer nada, no le puedes devolver eso que te hizo, porque él también se siente fácilmente, dice aquí, menospreciado, ofendido. Y aquí está un detalle, ¿no? Por ejemplo, hoy se habla mucho de las nuevas generaciones, ¿no? Que son muy sensibles, ¿no? Ante, por ejemplo, ante la crítica, ante cualquier cosa realmente, o sea, que se ofenden por todo, dice. Entonces, tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Con cómo estamos formados, ¿sí? Que creemos que merecemos todo, que somos mejores, superiores a otros y que merecemos un trato mejor y superior al de los demás. También una característica es que son personas que se aprovechan de otros para lograr sus fines. Decíamos ahorita que les cuesta trabajo el socializar, ¿sí? El pasar tiempo con personas que sienten ellos que no les llegan, ¿sí? Que no están a su nivel, pero aún así pueden utilizar a esas personas, aunque las consideren inferiores y menos inteligentes, menos bonitas, etcétera, las utilizan para sus fines. eh, Tienen, dice que una incapacidad o falta de voluntad, es decir, a veces no es tanto que tengan la incapacidad, sino que no quieren, no tienen ganas de, que dice aquí, de reconocer las necesidades y los derechos de los demás. Soy solo yo, o sea, yo soy el más importante, primero yo, luego yo y después yo también. Envidiar, dice a los demás también. O sea, es una característica, son personas envidiosas, pero también creen que los demás los envidian, ¿sí? Porque pues como eres el más guapo, como eres el más inteligente, el más rico, pues todo el mundo te tiene envidia, ¿sí? Y también tienden, dice aquí, a impacientarse y a enojarse cuando no reciben el trato especial que ellos merecen, ¿sí? Entonces, muy probablemente hasta nos
podemos identificar con alguna de estas características. A lo mejor no con todas, pero a lo mejor yo he sentido eso, ¿no? Alguna vez, bueno, debemos de ponernos alerta, ¿no? Porque dijimos que esto se está expandiendo, este tipo de mentalidad. Eh, y ahorita mencionábamos que uno de los problemas, ¿no? Tiene que ver con la aceptación, bueno, más bien con la autoestima, ¿no? Con la aceptación, una de los elementos, ¿sí? Pero existe también una falsa, así como hay una falsa autoestima, hay una falsa aceptación, ¿sí? Y es algo que se ha promovido mucho en escuelas, en libros, en la televisión, etcétera. Una palabra que a lo mejor hemos escuchado muy seguido, ¿no? La aceptación. Pero ¿por qué falsa aceptación? O sea, es bueno, o sea, dijimos, es un elemento necesario en la autoestima verdadera para tener una salud mental, este, eh, normal, podríamos decir, ¿no? O aceptable. Eh, pero la falsa aceptación, fíjense bien, promueve lo siguiente, y a lo mejor lo hemos escuchado, alguien nos lo ha dicho, o a lo mejor hasta nosotros lo hemos expresado, ¿no? De que no existe nada malo en ti. O sea, tú puedes tener defectos, obviamente, como todo ser humano, pero no hay nada malo en ti, ¿sí? No hay nada que tengas que cambiar. Así eres. O sea, tú eres perfecto así como eres y tienes que aceptarte. Si eres geniudo, pues así eres, como dice aquí. Si eres tú, acéptate. Así con ese genio, este, si eres, y así lo decimos, no, pues es que así soy, y así me acepto yo, ¿sí? Y es decir que tú no debes de tener conflictos, ¿sí? Por ese mal carácter que tienes. Debes de aceptarte. Y si tú te aceptas, obviamente los demás te van a aceptar. Esa es la lógica que usamos hoy en día en esta cuestión, o esta difusión o esta predicación de la aceptación, ¿sí? Eh, Nos dicen, por ejemplo, que debemos de ser nosotros mismos. Sé tú mismo, así como eres. Ya dijimos, con todos tus defectos, con todo lo que eres, ¿no? Nunca tengas miedo de ser tú mismo, de expresarte. Y entonces, bueno, pues tenemos una sociedad como la que tenemos hoy, ¿no? Donde, pues, todos estamos en lo correcto. O sea, no hay ley, no hay regla, no hay un parámetro para decir esto es bueno o esto es malo. Eh, y entonces también se nos hace creer que el problema son los demás, no tú, ¿sí? Y esto lo vemos mucho, por ejemplo, ahorita en todos los movimientos que existen en el mundo, donde siempre el problema es el otro, ¿sí o no? Este, el problema lo tiene el otro, el loco es el otro, el que necesita cambiar es el otro, no yo. Y en esto se basa, en estas premisas se basan todos esos movimientos que vemos en la actualidad, ¿sí? Es decir, todo el mundo tiene que cambiar, yo no. Tú eres el problema, no yo. Entonces, ¿cuál es lo peligroso de esto? Podemos decir, bueno, pues cada quien quiere lo que quiere y ya, bueno, ahí también en eso se basa el respeto, ¿no? Pero este es un asunto más de tipo espiritual, ¿sí? Porque si yo empiezo a caer en esto, de que yo no tengo nada, o sea, no hay nada malo en mí, el que me quiera, pues que me acepte como soy, tengo que ser yo mismo, sin reprimirme, tú tienes que cambiar, no yo, ¿sí? Y si es necesario, tengo que cambiar a toda la sociedad, pero a mí nadie me va a cambiar. Es una ironía eso, ¿no? Pero, aquí el peligro es que estamos ya entrando en un terreno espiritual,
Porque si no hay nada malo en mí, entonces yo no necesito a quién, a Dios, ¿sí o no? ¿Para qué quiero a Dios si soy perfecto así como soy? Con mi carácter, con mis debilidades, con mis vicios, con mis errores, mis pecados y lo que sea. Soy perfecto. Así me hizo Dios o así me hizo la naturaleza o el universo o quien quieras. ¿Sí? Igual que lo que creamos. Y ese es el problema. O sea, no necesito a quién. A Dios, no necesito de un Salvador, no necesito de una transformación. Se fijan hasta dónde nos lleva esto, que obviamente no lo percibimos así. Y muy probablemente hasta nosotros mismos lo hemos dicho, ¿no? Pues es que hay que aceptarse, ¿sí? Le hemos dicho a alguien, es que acéptate, o alguien nos lo ha dicho, ¿sí? Pero es algo que va mucho más allá, ¿no? De lo que a veces podemos pensar. Entonces, si no tengo nada que cambiar, soy perfecto, ¿sí? Y si es que hay algo que cambiar, pues no es, más bien puede ser algo así muy superficial, como decíamos ahorita, ¿no? Con los filtros. Entonces, a lo mejor nada más aquí unas arruguitas, el color de cabello, lo que sea, y nada más, nada que tenga que ver con mi ser, ¿no? Con mi interior, con mi manera de pensar, de actuar. Lo único que a veces cambiamos es nuestro aspecto físico, ¿no? Que eso es lo de menos. Y ahora si consideramos que este asunto no es tan grave como parece, y por eso pues lo promovemos mucho, ¿no? En la sociedad, y hay que aceptarnos, y hay que hacer esto y lo otro, y permitir esto y lo otro. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que puede llegar a ser una persona narcisista, ¿sí? Con una autoestima falsa, distorsionada, con una realidad distorsionada. Este señor ha sido objeto de muchos estudios, ¿no? En el área de la psicología, de la psiquiatría, de la ciencia. Y bueno, todos coinciden, ¿no? De que este señor tenía este trastorno, el narcisismo. Entonces, no podemos decir que este señor tenía una autoestima muy por los suelos. Al contrario, ¿sí? Él se amaba, dice aquí, a sí mismo, de una manera exagerada, ¿sí? Alguna vez han leído de su historia o han visto algo acerca de él, lo pueden percibir, ¿no? Utilizó a las personas para lograr sus fines, ¿sí? Le lavó el coco ahí a medio mundo, al menos ahí en su país, ¿sí? Bueno, y a otros también, a otras naciones hizo lo mismo, ¿no? Este, para convencerlos pues, de que sus ideas pues eran correctas, ¿sí? Y lo logró, ¿sí? Y entonces utilizó a todas esas personas y gobiernos, fíjense cómo tenía ese poder, ¿no? Para lograr sus fines. Y es algo increíble, ¿no? Es como nadie notaba algo raro en él, ¿no? Al contrario, lo admiraban, ¿sí? Justificó, dice aquí, la idea de que sus deseos estaban por encima de quién, dice aquí, de los derechos de los demás. Oye, pero vamos a pisotear los derechos de otros. ¿No le hace? O sea, esto es lo correcto, eso es lo correcto, lo que hay que hacerse. Y todo el mundo decía, no, sí es cierto. ¿Sí? Hay que, hay que acabar con los judíos, decía. Y todos decían, pues, está bien. Lo cual al principio se les hacía rara la idea, pero al tener más tratos con él, los convencía y justificaba esta idea, ¿no? De aniquilar a una raza. Y nadie percibía el peligro, ¿no? Y el error de estas ideas. Así que esto es algo muy característico, ¿no? De ellos es el pisotear a los demás, a quien se le ponga enfrente. Fue autor, como todos conocemos aquí, de una de las persecuciones más crueles y de la guerra más sangrienta en la historia. Entonces, fíjense hasta dónde podemos llegar con este asunto. Pero ahorita ya es algo que se está filtrando por todos lados en nuestras familias, en las iglesias, en la sociedad en general. Y lo vemos todo muy,
muy natural, ¿no? Y dice aquí, se autoproclamó, y esto también es algo interesante, dice como salvador de una nación. Y toda la gente se la creyó, ¿no? Lo veían como un mesías, ¿sí? Y esto es algo que vamos a mencionar ahorita, porque es una característica también. Él le llaman el narcisismo compasivo. Es decir, todas esas, ¿cómo podemos decir? Características negativas que ahorita mencionamos se disfrazan. Es decir, ellos mismos, ¿sí? Cuando empiezan a ver que hay algo raro, ¿no? En ellos, pero tratan de disfrazarlo, de maquillarlo, ¿sí? Con la compasión, así entre comillas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita vimos cómo este señor hizo creer a todo el mundo que los iba a salvar, que iba a hacer de su nación una gran nación, y entonces, bueno, ustedes han escuchado algo de eso, ¿no? Y la gente estaba emocionadísima, ¿no? Con sus ideas. Y esto pasa hoy en día, por ejemplo, con, eh, con este asunto. Miren, dice, este tipo de personas, dice, fingen simpatía por quienes son etiquetados como víctimas. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de la fragmentación que hay en nuestra sociedad, de la división por grupos, por ideologías, algunos grupos, por ejemplo, son considerados como víctimas, ¿sí o no? Ahorita en nuestra sociedad. Ay, pobrecitos este grupo, ¿no? Y este también. Entonces, este tipo de personas dice que finge simpatía por ellos y se une a esos movimientos, ¿sí? Y aunque no hagan nada, a favor de ellos, simplemente con que él diga que apoya, que diga, sabes que yo estoy a favor de este grupo, de este movimiento. Con eso basta para que la gente lo admire y que digan, oye, mira qué buena onda es este personaje, ¿no? Qué empático, qué inclusivo, qué todo eso, ¿sí? Y sin hacer nada, simplemente con decir o con poner ahí a lo mejor una publicación ahí en su Facebook, en sus redes sociales, y la gente lo empieza a admirar por eso, ¿sí? Sin realmente mover un dedo, ¿sí? Más que nada más para teclear ahí en su computadora, en su teléfono, y hace algo más aparte que lo catapulta, ¿no? A la cima. Dice, también persigue a quienes son considerados los enemigos. Entonces, estamos hablando de esos grupos, ¿no? En la sociedad que generalmente muchos de esos grupos se consideran como víctimas, que son perseguidos, que son discriminados, maltratados, etcétera. Y estas personas fingen simpatía por ellos y aparte se atacan a quienes, a quienes se consideran los enemigos de esos grupos. Entonces, la gente que pertenece a esos grupos o que tiene afinidad o simpatía también por estos grupos, pues los ve casi como héroes, ¿sí? Pero no es porque le interesen las personas, sino que es un medio para ellos sentirse todavía mejor de lo que se sentían o superiores de lo que se sentían. Y sentir que son admirados por los demás, que tienen muchos seguidores ahí en las redes sociales, que la gente les aplaude por sus comentarios, ¿sí? Más que por lo que hacen, porque realmente no hacen nada, ¿sí? Simplemente por decir que apoyan, ¿no? O que están a favor de ciertos movimientos. Entonces dice aquí, logran una muy buena reputación sin acciones, es decir, sin hacer absolutamente nada. Nada, se meten ahí en su teléfono, en sus redes sociales, en su computadora y, no sé, publican una foto, una frase y con eso basta para que la gente los admire. Y esto llena más su ego, ¿no? Entonces, eso es algo muy común en en nuestros días, ¿sí? Y bueno, esto lo podemos relacionar con lo que nos dice Ezequiel. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias, en Ezequiel capítulo 28. Esto nos recuerda esta historia de,
un personaje de nombre Lucifer, ¿se acuerdan? Que podríamos decir que fue el primer narcisista de la historia, antes que Narciso mismo. Todavía no existía esa historia, ¿no? Pero este personaje, ¿cuál era su problema? Vamos a ver lo que dice Ezequiel, capítulo 28. Vamos a leer ahí los versículos del 12 al 17. Estoy seguro que alguna vez lo hemos leído por ahí. Ezequiel 28, del 12 al 17. Miren lo que nos dice por aquí. Es un mensaje que si nosotros ahí le ponemos atención, dice ahí el título, en muchas Biblias dice que es un mensaje para el rey de Tiro, ¿sí? Pero ahí hay un paralelismo, ¿sí? Una comparación directa con Lucifer, pero originalmente el mensaje fue hacia un rey, ¿sí? Que tenía mucho de parecido, ¿no? Con Lucifer. Dice, aquí el versículo 12 dice, eh, así dice el Señor, dice, tú que eras el modelo de la perfección, dice, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Tenía tenía razones, ¿no? Podríamos decir, para tener este problema, ¿sí? Porque dice que era, ¿qué dice? Hermoso, perfecto, sabio, y muchos de nosotros creemos que tenemos eso, aunque ni sea cierto, ¿no? Pero bueno, él tenía eso, ¿no? Y dice el versículo 13, en el Edén, el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa te adornaba, rubí, topacio, esmeralda, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa, berilo, etc. Dice, de oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Dice, y ahí estabas en medio de las piedras de fuego, en medio de las piedras de fuego andabas. Perfecto eras, dice, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y dice el versículo 15, no, perdón, 16, a causa de la multitud de tus tratos, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por eso te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Eh, bueno, conocemos la historia de él, ¿no? Dice, aquí lo describe Dios como un ser muy especial, ¿sí? Perfecto, que ocupaba una posición especial también en el reino de Dios, sabio, o sea, lo destaca como sabio, ¿no? Es decir, era más sabio que todos, ¿sí? Que todos los seres celestiales, pero dice que todos esos privilegios que él tenía, esos talentos, esas características, eh, él empezó a verlas como más bien fueron un problema para él, ¿sí? Porque él las empezó a ver como, pues como que él, o más bien se empezó a considerar que no era, suficientemente valorado, apreciado, que él merecía un trato mejor, ¿sí? Por ejemplo, algo que él peleaba, pues era que no se le tomaba en cuenta, ¿no? En asuntos muy importantes donde nada más, este, eh, eh, los, los, ah, los llevaban a cabo el padre y el hijo. Y él decía, bueno, ¿y yo qué? Yo estoy pintado aquí o qué. Si yo tengo estos talentos, si yo tengo conocimiento, tengo la preparación, soy mejor que todos. Y eso dice que todos esos pensamientos lo hicieron caer, ¿sí? Que cayera en pecado. Llegó a considerarse mejor que quién, que Dios. Entonces, fíjense cómo esto que estamos platicando ahorita de cómo es nuestra sociedad, de cómo probablemente hasta nosotros somos,
estamos reflejando totalmente el carácter de Lucifer, de Satanás. Y es algo que lo vemos ya bien normal, ¿no? El decir, el envidiar, el presumir, el sentirme que superior a otros, el sentirme más inteligente, más bonito, etcétera, es algo que ya lo hemos, es como normalizado, ¿sí? Pero es algo que es grave, ¿no? En el sentido espiritual, es algo que nos puede llevar incluso a la perdición, como lo llevó a él, ¿sí? Y podemos decir, bueno, ¿y cómo le hacemos, no? Porque a lo mejor, decimos ahorita, nadie nos salvamos de esto, ¿no? De alguna u otra manera todos nos vemos afectados. ¿Qué podemos hacer nosotros para contrarrestar todo este asunto? No quiere decir que ahorita vas a romper tu teléfono y decir, ya no vuelvo a tomar fotos, ya no vuelvo a publicar fotos, ya no, o sea, no se trata de eso, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer, no? Para mantener ese equilibrio del que nos habla Pablo aquí en Romanos 12:3 que leímos hace rato. Bueno, vamos a ver lo que nos dice ahí en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 11, Mateo 11, y vamos a leer el versículo Mateo 11, el versículo 29. Si leemos desde el 28, nos vamos a recordar de qué tratan esto. Dice Jesús, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dice, yo los haré descansar. Y luego dice el 29, dice, lleven mi yugo o tomen mi yugo, dice, y aprendan de mí. Y luego dice aquí algo bien interesante, dice, que soy que, dice, manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, este problema del que estamos hablando ahorita tiene que ver con esta característica, ¿no? Que menciona aquí Jesús de que estamos muy cansados, ¿sí? Eh, ¿En qué sentido? Bueno, que no hayamos reposo aquí, al menos de tipo mental, ¿sí? O sea, como que siempre necesitamos más, necesitamos la admiración, necesitamos los likes, necesitamos hacernos presentes, ¿no? Ante la sociedad. Y eso cansa, porque no hay un límite para eso, ¿sí? Muy probablemente antes te conformabas con 5 me gusta, ¿sí? Los que usan las redes sociales saben de qué se trata esto, ¿no? Pero ya después de un tiempo, ya esos 5 me gusta, esas manitas con el pulgar arriba, ya no son suficientes. Ahora necesitas que 10. Y cuando los consigues, ahora necesitas 15 y luego 20 y así. O sea, no tiene un límite. O sea, eso es cansado, ¿sí? El intentar que siempre llamar la atención de los demás. Y Jesús dice, nos llama a ir a Él mejor, ¿sí? Y dice, aprendan de mí, dice que soy manso y humilde. Y saben que cuando hablamos de la humildad, como que es algo que nos incomoda, porque pensamos que la humildad es una debilidad, ¿sí? O sea, la humildad la relacionamos con, dice aquí, con la pobreza, ¿sí o no? Dicen, mira, ese señor es muy humilde. ¿Por qué? Porque no tiene muchos recursos, pero no tiene nada que ver con eso. No sé por qué empezamos a relacionarlo con el dinero, por ejemplo, con la pobreza, con la debilidad, con la cobardía. Para nosotros eso es la humildad, generalmente. Entonces, cuando escuchamos que Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, como que sí, eso ya como que no me gusta mucho. Yo necesito empoderarme, eso es lo que decimos hoy, ¿no? Necesito que alguien me catapulte, que me lleve a la cima, no alguien que me lleve al piso, ¿no? Porque creemos que eso es la humildad. Pero la humildad, dice aquí, es una virtud
una fortaleza, no es una debilidad. Dice que se caracteriza por reconocer las propias limitaciones y debilidades y actuar en consecuencia. Es decir, como mencionamos ahorita aquí en Romanos, lo que nos pide Pablo es que seamos humildes. Cuando dice, no debemos de tener un concepto mayor del que debemos, nos está pidiendo humildad, ¿sí o no? Porque dice aquí que la humildad consiste en conocer mis limitaciones y mis debilidades. Una característica de nuestra sociedad, dijimos ahorita, es que sentimos que no necesitamos cambiar nada de nosotros, que somos perfectos, así como somos. Entonces, no hay debilidades realmente. Finalmente, esos errores, esas debilidades que aparentemente tengo, pues son parte de lo que me hace especial, ¿sí o no? Eso es lo que se nos dice. Entonces, dice por aquí, y debemos de actuar en consecuencia, es decir, si tengo debilidades, errores, debo de actuar en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que debo de hacer lo posible porque, por crecer en eso, o sea, por mejorar, por eliminar esos rasgos, ¿sí? Y no hacer uso de la falsa aceptación, decir, bueno, pues es que así soy, tengo que ser yo mismo, no tengo que reprimirme. Y dice aquí también se puede definir como la capacidad de ser modesto, sencillo y ya. Y así es Jesús, así es Dios. Entonces Dios, o sea, Jesús, por ejemplo, cuando estuvo aquí no mostró debilidad ni cobardía, ¿verdad que no? Pero él es una persona humilde. Entonces no tiene nada que ver con eso que a veces pensamos. Esto es lo que necesitamos nosotros para contrarrestar ese gran problema, ¿no?, que tenemos ahorita en la sociedad de esa falsa autoestima. Y, por ejemplo, una característica o características que podemos notar, ¿sí?, en una persona humilde es lo que nos dice 1 Corintios 13, cuando habla del amor. Es decir, cuando yo tengo un verdadero amor y sabemos que el amor, ¿quién es? Es Dios también. Es decir, cuando yo tengo a Dios en mi corazón, dice aquí, en 1 Corintios 13, ya no soy una persona egoísta ni egocéntrico. No me centro, dice aquí, en mi persona nada más, o en mis logros. Pienso en los demás también. No soy envidioso. Dice aquí, escucho las necesidades de los demás. Me pongo en el lugar de otros. No me alegro de las desgracias ajenas, como ahorita es la moda también en la sociedad. Respeto a los demás, no nada más a los que congenian conmigo, a los que piensan igual que yo, a los que van a mi iglesia, a los que se juntan conmigo nada más. Los respeto a todos por igual, ¿sí? Dice, actúan con modestia, sencillez y mesura. E incluso dice, son capaces de sacrificarse por otros, como lo hizo Jesús. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que necesitamos para contrarrestar este problema? Necesitamos a Dios en nuestro corazón, ¿sí? Necesitamos el amor. Entonces, eso es algo de lo que carecemos, y lo dice ahí la Biblia, ¿no? Dice que en los días finales, el amor que iba a pasar, dice, iba a desaparecer prácticamente. Iba a ser algo extraño, ¿no? Verlo en alguien. Entonces, nosotros, ¿sí? Creo que somos los más obligados, ¿no?, a demostrar ese amor, a demostrarle al mundo el carácter de quién, de Dios, ¿sí? Y a contrastar, ¿no? Lo que es Dios con lo que es el enemigo, que es precisamente todo esto de lo que estamos hablando. Es el carácter de Satanás, lo que es el narcisismo, es el carácter de quién, del enemigo. Entonces nosotros necesitamos mostrar el carácter de Dios. Y podemos decir, bueno, ¿y cómo le hago, no, para tener ese equilibrio? Pues, bueno, necesitamos de Dios y necesitamos recordar esto, ¿no? Dice que todo va conforme a la medida de la fe que tenemos, ¿no?, el conocimiento de Dios. Y esto es algo que seguramente todos conocemos, lo sabemos.
Y esto nos va a ayudar a tener un equilibrio, una autoestima sana. El hecho de saber que sí es cierto que somos especiales, como lo dicen los narcisistas, ¿no? Yo soy súper especial. Sí somos especiales. ¿Por qué? No porque hablo tres idiomas, no porque tengo los ojos azules, no porque eh, mido 2 metros, no. O sea, eso no es lo que me hace especial. Soy especial porque fui creado por Dios. ¿Sí? Eso nos hace especiales, ¿sí o no? Y nos hace únicos también porque sabemos que no hay nadie igual a nosotros. Pero si creemos que nuestras cualidades físicas nos hacen especiales, ahí es donde empezamos a perder el piso, ¿no? Como decimos. Eh, y aparte, es cierto que somos valiosos, como lo dicen los narcisistas, ¿no? O lo creen de ellos mismos. Pero no porque tenga cierta ideología, no porque pertenezca a algún grupo, etcétera. ¿Qué es lo que me hace valioso como persona? Me hace valioso el hecho de que Jesús murió por mí. Él pagó con su vida por mi salvación. Si eso no nos hace sentir valiosos, pues nada nos va a hacer sentir valiosos. ¿Sí? En eso debe de basarse nuestra autoestima, ¿sí? En ese conocimiento que tenemos, en que o sea, somos especiales porque Él nos creó, porque Él nos salvó y lo hizo de esa forma, ¿no? Con su vida. Entonces, ¿se imaginan cuánto valemos? Y aparte, en la cuestión de la aceptación, este, hemos sido aceptados por Dios. Y esta aceptación no se basa en el hecho de decir, este, no hay nada malo en ti, como nos lo hace ver la sociedad y el mundo. No hay nada malo en ti, no tienes que cambiar nada de ti, es perfecto, ¿no? La Biblia nos dice otra cosa. Nos dice que el pecado vive en nosotros, ¿sí o no? Que tenemos que cambiar eso, obviamente. Que tenemos que entregarnos a Jesús, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, etcétera. Tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Mucho esfuerzo también. Que Jesús nos acepta, claro que nos acepta tal como somos, tal como somos. ¿Sí? Oye, pero yo soy mentirosote, así te acepta Dios, pero Dios no quiere que sigas de mentirosote. ¿Sí? Esa es la diferencia. La falsa autoestima o la falsa aceptación te dice, ah, eres mentirosote, pues está bien, sé tú mismo, así eres, es lo que te hace especial finalmente. La Biblia nos dice, eres mentiroso, hay remedio para eso. Y Dios no quiere que sigas de mentiroso, porque eso te va a traer muchos problemas, ¿no? Entonces, fuimos aceptados, sí, es cierto. Y eso se basa también en que nos ofrece un destino eterno. ¿Sí? Fui creado, fui salvado y aceptado y me ofrece la eternidad. Entonces, todo eso nos debe de mantener nuestra autoestima sana. El día que olvidamos esto es cuando nos desmoronamos, ¿sí? Cuando nos sentimos menos especiales, cuando nos sentimos que no valemos, cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos perdidos, es cuando olvidamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, la invitación aquí, como nos dice Pablo, es mantener ese equilibrio, ¿no? En cuanto a nuestra autopercepción, ¿sí? Y esto únicamente se lo podemos lograr con Dios de la mano, ¿sí? Si hacemos un lado a Dios, pues todo se empieza a desmoronar, ¿sí? En la cuestión este, ah, espiritual, mental y hasta física. Entonces, tenemos que pedirle mucha ayuda a Dios. No somos inmunes a esto, ¿sí? Porque a lo mejor estamos pensando, no, pues la gente de allá afuera no es la que necesita escuchar esto, ¿no? Nosotros también. Si hay alguien que conozcamos, bueno, podemos compartir esto, ¿verdad? También. Pero eh, tenemos que pensar primeramente en nosotros mismos, ¿no? En estos asuntos. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, ¿sí? En nuestra
nuestra autopercepción, ¿sí? Que el enemigo no nos lastime en ese sentido, ¿no? Que nos haga sentir menos valiosos, menos especiales, o que nos haga sentir lo opuesto, ¿no? Súper especial, súper valioso, pero en el sentido ya equivocado, ¿no? Como lo vimos. Entonces, al enemigo le gustan esos dos extremos, ¿sí? Pero Dios nos pide que conservemos ese equilibrio, que lo vamos a lograr únicamente de su mano. Que el Señor les bendiga.